ofrecer una imagen de la situación actual en relación con la pandemia en Asturias y también hacer una revisión del conjunto de medidas y acciones que se están desarrollando y que se plantea desarrollar en los próximos días de cara a intensificar un trabajo no solamente a corto plazo, sino también a medio y largo plazo en relación con la pandemia. Como ya comentábamos en la situación del 8 de octubre, el 8 de octubre con el anuncio de las últimas medidas, era un fin de una temporada, de lo que había sido la primera temporada de la pandemia. Habíamos entrado en una situación de lo que antes se llamaba nueva normalidad, que actualmente llamamos circulación controlada, y que suponía haber superado una fase muy compleja e importante en relación con la pandemia, tras haber alcanzado unos resultados muy significativos en cuanto a vacunación y disminución de la circulación del virus. Algunos mensajes claves que quisiéramos trasladar sobre este resumen inicial, ¿no?, que luego profundizaremos. En primer lugar, señalar que el resultado de la vacunación, el buen resultado de la vacunación es indudable en el éxito en cuanto a prevenir enfermedades graves o enfermedades muy graves y fallecimientos, ¿no? Por dar algunos datos que ayer el Ministerio presentaba en un informe que ya ofrece de forma semanal, para el intervalo de personas entre 60 y 79 años, el riesgo de ingreso en planta es 16 veces mayor en personas no vacunadas respecto a personas vacunadas. Y en UCI este riesgo es de 23 veces mayor en personas no vacunadas respecto a vacunadas. Pero incluso un intervalo de personas más jóvenes, que es el intervalo de 30 a 59 años, que como saben en principio hay menos riesgo, también hay una mayor protección de la vacuna ante enfermedad grave. En este intervalo de 30 a 59 años, la protección de vacunas es hay 9 veces más ingresos en personas no vacunadas y 8 veces más riesgo de ingreso en UCI en personas no vacunadas, ¿no? Datos que señalan la importancia de un mensaje clave, que es el tema de, ante todo, aparte de dosis de refuerzo, ante todo, vacunación de personas no vacunadas. El segundo elemento importante, y que es lo que estamos observando con el incremento de casos en el momento actual y el incremento de hospitalización, y que no es incoherente con lo que acabamos de señalar, es que, pese a todo, pese a la importancia de las vacunas, es importante mantener las medidas de protección. Un ejemplo que señalábamos hace poco, sencillo, pero que puede ser entendible, es como el tema de la protección que ofrece el tema del cinturón en accidentes de tráfico. Sabemos que para evitar mortalidad y enfermedad grave en accidentes de tráfico es fundamental que todos usemos el cinturón, pero también es fundamental que las carreteras donde conduzcamos sean seguras y también que la propia conducción sea una conducción segura y responsable. Es decir, la combinación de los tres elementos son elementos que previenen enfermedad o accidentes de tráfico. En relación con el COVID, la metáfora es muy parecida. Necesitamos que todos llevemos cinturón, que todos tengamos vacuna, que vivamos y nos relacionemos en espacios seguros, bien ventilados y protegidos, y que la propia conducta individual en el uso de mascarilla o uso de medidas personales sea una conducta responsable. Y es fundamental el equilibrio de estos tres factores. Y actualmente nos encontramos en una situación de incremento de casos, que posteriormente señalaremos de forma más detallada, y de incremento de presión asistencial, que nos hace insistir sobre el equilibrio en las tres medidas, ¿no? Vacunas, medidas de protección, espacios y conductas individuales. Hay una diferencia importante también entre lo que ha sido la magnitud de la última ola a la ola anterior. Un elemento importante de diferencia es que en la ola anterior entrábamos en una temporada de exteriores y actualmente estamos en una temporada de interiores. Es decir, la ola anterior teníamos por delante un espacio verano donde la interacción se hacía en espacios al aire libre, y ahora entramos en una temporada donde vamos a tener muchos meses por delante de interacción en interiores. Con eso también queremos decir que las medidas globales que ofrecemos, que presentamos hoy, son medidas no solamente para atajar la situación actual, sino que son medidas para trabajar de forma colaborativa interseccional durante los próximos meses. De líneas muy generales, y profundizaremos posteriormente, básicamente los mensajes serían, ¿no?, como las grandes líneas que se plantean. En primer lugar, y la directora gerente volverá a hablar sobre el tema de vacunación, un objetivo clave es que es vacunación de personas no vacunadas y objetivo de vacunación en personas de 60 a 69 años. Esto es una prioridad absoluta por proteger el intervalo de personas entre 60 y 69 años en cuanto a la vacunación. Activación de los sistemas de vigilancia que ya están activados para la vigilancia de nuevas variantes, un elemento clave
nos preocupan las variantes, pero sobre todo nos preocupan que no se cumplan las medidas de protección de las variantes. Pero el sistema de vigilancia tiene que funcionar de forma efectiva. Activación del sistema de vigilancia de detección precoz, secuenciación del Laboratorio de Microbiología de Luca con el sistema de vigilancia de salud pública, que ya está funcionando y actuando ante posibles sospechas. La intensificación de los sistemas de vigilancia de contactos estrechos, que ya siempre se ha adaptado a la situación actual. Elementos importantes también de mensajes clave en cuanto al uso general de las medidas que aunque sean mensajes claves generales que venimos dando desde hace tiempo, hay que insistir sobre ellos, fundamentalmente con el cuidado de espacios interiores, tanto en lo que luego comentará el jefe de servicio sobre las medidas de interiores y la regulación en algunos espacios en concreto, como los espacios interiores en la vida privada que podamos tener. La recomendación que ya hemos lanzado estas semanas de evitar exposiciones de situaciones de riesgo en personas mayores de 60 años que no estén vacunadas, esto es un elemento muy, muy importante, y un trabajo que ya hemos iniciado también de una forma intersectorial con otras consejerías y con otros sectores, pensando que el mensaje clave es: Asturias lo ha hecho muy bien hasta este momento, Asturias lo puede seguir haciendo bien, tenemos un mensaje clave con el tema de trabajar ventilación, espacios seguros y protegidos en interiores. Esto ha sido una marca de identidad de Asturias para generar incluso una atracción a personas que vengan de fuera, de ser una comunidad segura, bien vacunada y con seguridad, y son mensajes que hay que reforzar. No pensamos en generar restricciones o limitar acceso, sino que los espacios donde nos relacionamos sean seguros. Y esto es un elemento clave con las medidas de ventilación que posteriormente vamos a presentar. Se trata de intensificar, y por dar un mensaje que es muy simbólico, ¿no?, pero es de la misma forma que tenemos un 85% de personas vacunadas, tenemos que conseguir un alto porcentaje de espacios seguros, bien ventilados, donde podamos relacionarnos con la mayor normalidad posible, ¿no?, sobre todo en meses que empiezan ahora mismo, que son meses complicados por el tema de esa interacción en interiores. Las medidas que comentaremos a continuación se centran fundamentalmente en trabajar esos espacios y la responsabilidad individual en cuanto a insistir en la medida de protección y, sobre todo, insistir en las medidas de ventilación, que es un elemento clave, ¿no? La ventilación sería nuestro pasaporte COVID actualmente en Asturias. Es un mensaje clave, decir, son medidas que nos van a proteger frente a cualquier variante que pueda venir ahora o en los próximos meses que nos queden de pandemia todavía. Un elemento clave en cuanto al incremento de casos, que la directora gerente explicará, es para salud pública es fundamental no solamente contener COVID por el impacto que suponga COVID, sino por lo que supone poder trabajar y actuar sobre otras patologías que son fundamentales en salud pública. Es decir, aunque tengamos un incremento no tan importante de casos o de hospitalizaciones como en otras olas, eso sí que supone una sobrecarga para los sistemas de salud pública, para los sistemas sanitarios, en dejar de atender de forma correcta otras patologías, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, no solamente para el mes de diciembre, sino para posibles meses como enero y febrero, que a veces son complicados en cuanto a presión para atención primaria o atención hospitalaria. Más, directora. Bueno, buenos días. Nuevamente estamos aquí para hablar sobre la crisis sanitaria de la COVID-19 y la situación del servicio de salud. Estamos preocupados otra vez, ¿no? Hemos vivido unos meses de mayor tranquilidad, donde hemos recuperado, incluso por encima del 2019, la actividad de nuestros centros sanitarios. No solo por el plan de choque de listas de espera, sino recuperando nuestra atención de pacientes crónicos y de otras patologías. Pero el aumento de incidencia de las últimas semanas, que nos sitúa, bueno, ya no sé muy bien qué contar, ¿no?, la sexta ola a nivel nacional y la quinta ola a nivel de Asturias, nos sitúa en otra realidad, ¿no? Aquí estamos, o hemos realizado una campaña de vacunación muy rigurosa y ambiciosa, llegando a un 93% de la población vacunada, lo que nos ha dado mucha tranquilidad, pero hay que desmentir la idea de que con ello todo está hecho. La vacunación, como bien ha dicho el director general de Salud Pública, no evita la transmisión del virus, pero sí disminuye la gravedad y la mortalidad. No tengan duda, como ya les ha contado él, de que la misma incidencia sin los niveles de vacunación de Asturias hubiera supuesto y supondría ahora mismo un número mucho mayor de pacientes graves ingresados y, por supuesto, un número mayor de muertos. Por lo tanto, seguimos insistiendo en que hay que vacunarse a las personas que no lo han hecho todavía y también a aquellos que tienen que ponerse esta tercera dosis o dosis adicional. ¿Y por qué estamos preocupados? Bueno, en este momento, a fecha de las 0 horas de este día,
Hay ingresados 116 personas, de los cuales 19 están en una unidad de cuidados críticos. Eso supone que hace una semana teníamos solamente ingresados 78 personas. Ha supuesto que en una semana ha crecido un 44%, casi un 50% de ingresos tanto en planta como en UCI. Saben que están en 6 hospitales y que están también en la UCI de Luca, aunque ya me comentan, bueno, falta la confirmación, que probablemente ingrese el primer paciente ya de cuidados críticos en Cagüeñes esta mañana. Esto significa que, como los ingresos tanto en planta como en UCI suelen llegar 2 semanas después del aumento de incidencia, todavía estamos creciendo y que probablemente la peor situación a nivel asistencial lo tengamos en las próximas 2 o 3 semanas. Esto va unido con una ocupación muy alta, dado que, como les he contado, estamos a máximo rendimiento en actividad en quirófanos, en consultas y en pruebas. Y al aumentar la actividad COVID puede suponer, por un lado, que las camas dedicadas a intervenciones quirúrgicas programadas sea necesario que disminuyan para poder atender a estos pacientes COVID-19 y también que va a suponer una mayor sobrecarga para los trabajadores sanitarios, tanto en los hospitales urgente, preferente y no demorable, y vamos a intentar, a pesar de esta ola que acaba de llegar, vamos a intentar realizar al máximo lo que podamos del resto de la actividad programada. O sea, no parar, sino seguir trabajando en la actividad programada siempre en todo lo que podamos. ¿Y cuáles son los pasos que estamos dando? Bueno, por un lado, como dije antes, estar preparados dentro del plan de contingencia, anticiparnos y poner en marcha todas las estructuras necesarias para que todas las personas que lo necesiten tengan una cama de ingreso tanto en planta como en una unidad de cuidados críticos. Segundo, aumentar nuestra capacidad diagnóstica. Ayer hubo ya 4.391 PCRs, lo que quiero pruebas diagnósticas, lo que quiere decir que hemos aumentado también en pocas semanas nuestra capacidad diagnóstica. Hemos aumentado a 75 los rastreadores y cualquier persona, tengo que insistir, cualquier persona que tenga síntomas o que haya estado en una situación de contacto de riesgo, puede, a través de la página Astursalud, cubrir un formulario para solicitar una PCR y será llamada por las áreas sanitarias para realizarla. Y eso nos adelanta mucho los tiempos, ¿no? Que uno mismo pueda solicitar su PCR directamente. El tercero es vacunar, vacunar y vacunar, ¿no? Tenemos un ritmo muy ágil. Estamos poniendo unas 10.000 vacunas al día, que es una cifra que, como entenderán, supone un gran esfuerzo, ¿no?, para todo el servicio de salud. Y nuestra idea es que la semana del 20 de diciembre esté vacunada la población por encima de los 60 años y el resto de los grupos que el Ministerio ha marcado, ¿no?, como son los profesionales sanitarios, los sociosanitarios, los vacunados con Janssen y los inmunodeprimidos. Y quedarnos con dosis suficientes por si tuviéramos que comenzar con la franja de 50 a 59 y, por supuesto, si tuviéramos ya que empezar a vacunar a los niños. Para ello, ahora mismo están recibiendo desde las diferentes áreas sanitarias SMS donde les indican la fecha de vacunación, pero el Servicio de Salud va a poner en marcha hoy un nuevo sistema de citación en el cual recibirán una llamada tanto al móvil como al fijo, la población en este caso de 60 a 69 años, donde les indicarán el lugar, la fecha y la hora para su vacunación, y esa persona podrá decidir con 4 opciones si confirma esa vacunación, si no lo confirma y entonces será llamada unos días más tarde por el mismo sistema, si no se quiere vacunar, y la cuarta opción es repetir nuevamente, escuchar nuevamente el mensaje para los datos, y en ese caso recuerden siempre que tienen que confirmar al final. Y muy importante también un mensaje para las personas que no se han vacunado. Todos aquellos que no se han vacunado y quieran hacerlo, hay un correo que es incidenciacitacionautomática@sespa.es, donde pueden dirigirse y en ese momento también serán llamados por las áreas sanitarias para vacunarse. Y a partir del viernes día 10 vamos a poner en marcha unos viernes donde cualquiera que no está vacunado podrá acudir a donde corresponda para vacunarse. La semana que viene diremos los horarios y diremos los lugares donde de forma libre cualquiera que no está vacunado pueda acudir para recibir la vacuna. Y cuarto, como ya dije antes, la vacunación es una de las armas más potentes que tenemos, hay que vacunarse. Pero igual de importante es, y ya sé que me voy a repetir, ya sé que hasta somos un poco cansinos,
pero es nuestra obligación recordar el uso de la mascarilla, o sea, es tan importante como la vacunación, las medidas individuales. El uso de la mascarilla, el mantener la distancia de seguridad, evitar las zonas con aglomeraciones y, si es imprescindible, siempre con mascarilla, lavarse las manos con frecuencia, ventilar con frecuencia y, sobre todo, si nos juntamos en un sitio cerrado, tener un punto de ventilación siempre en el lugar. Y en estas fiestas navideñas ser lo más familiares posible, o sea, tener grupos cercanos y grupos pequeños. A veces, cuando estamos planificando lo que vamos a decir en estas ruedas de prensa, pensamos que deben de estar de nosotros y de todo esto que está ocurriendo, y, si me permiten decirlo, hasta las narices, ¿no? Y muy cansados de esta situación. Pero en ese momento también debemos de recordar todo lo que hemos aprendido durante esta pandemia, como es ser solidarios, trabajar codo con codo, pensar que nuestros actos influyen en otras personas más vulnerables y que juntos, porque fue una labor de todos, lo hemos conseguido. Si Asturias en algún momento ha sido un ejemplo durante esta crisis, ha sido gracias al esfuerzo y la responsabilidad de todos. Y lo volveremos a hacer, pero por favor, seamos responsables y cuidémonos entre nosotros. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir. Por mi parte, profundizar de manera breve en la situación epidemiológica que adelantó el director general y adelantar de manera un poco más precisa las medidas que se van a recomendar desde el servicio. En cuanto a la situación epidemiológica, es evidente que estamos en un incremento del número de contagios y de hospitalizaciones en las últimas semanas, que, aunque no esperable hace mes y medio, sí que es coherente con todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, ¿no? Tanto en el resto de las comunidades autónomas de España como en el resto de países europeos. Concretamente, yendo más a nuestro contexto particular, el mayor porcentaje o la mayor tasa de contagios se está viendo en edades medias, sobre todo 40 a 69 años, y en gran medida vinculado pues a comidas, cenas de carácter social, tanto en establecimientos públicos como en domicilios particulares, ¿no? Creo que es importante tener esto en cuenta porque es donde hemos estado viendo el mayor riesgo en las últimas semanas y donde creemos que se va a seguir viendo el mayor riesgo en las próximas. Es cierto también que las últimas semanas, sobre todo en las últimas semanas, se está empezando a detectar un incremento importante en el número de contagios en menores de 12 años, que, como saben, no estaban vacunados y que estamos observando que son contagiados por sus familiares. Eso más o menos en cuanto a la situación epidemiológica. Adentrándome ya un poco en las medidas que ya de alguna forma enmarcó el director general, comentar que lo que se recomendará es la adopción de la obligatoriedad de tener medidor de CO2 para asegurar una buena ventilación en todos aquellos espacios de interior públicos en los que no se puede mantener de forma permanente la mascarilla. Estamos sobre todo pensando, y de manera específica mencionaríamos todos aquellos establecimientos de hostelería y gimnasios. Hay que recordar en este sentido que ya hay establecimientos que tienen obligatoriedad de tener este medidor de CO2 desde el 8 de octubre y previamente, como son los locales de ocio nocturno, salas de juego y bingos, lugares de celebraciones y todos aquellos espacios de interior en los que está permitida la ingesta. Y además, también vamos a recomendar que sea obligatorio el tener medidor de CO2 en aquellos espacios interiores que, aunque se pueda mantener la mascarilla puesta, tengan la posibilidad de que haya más de 500 personas, de que haya una aglomeración importante de personas, porque, aunque tengan mascarilla puesta, evidentemente el riesgo también es más elevado. Lógicamente, a la par que estas medidas, también recomendaremos, si está previsto, el refuerzo de los sistemas de inspección de los locales, de estos establecimientos. Evidentemente tendrán, como están teniendo, una labor de formación informativa y formativa, pero por supuesto también tendrán su labor de asegurar el cumplimiento de las medidas y la posibilidad de iniciar procedimientos de posibles sanciones. Más allá de esto, pues, como siempre, como ya se repitió aquí, insistir en la obligatoriedad del uso de la mascarilla siempre, excepto cuando estamos en espacios exteriores y a más de 1,5 metros de distancia de personas que no forman parte de nuestro grupo conviviente, y en el tema de mantener la distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos y priorizar, por favor, los espacios abiertos sobre los espacios de interior.